La decisión financiera que crees más segura, la de guardar tu dinero en efectivo, es en realidad la que te garantiza la mayor pérdida. He pasado más de 50 años navegando los mercados globales. He gestionado miles de millones de dólares para Bridgewater Associates a través de crisis que han borrado del mapa a generaciones de inversores. La crisis del petróleo de los 70, el lunes negro de 1987, la crisis asiática de los 90, la burbuja tecnológica del 2000 y por supuesto la gran crisis financiera de 2008. En todo ese tiempo, he estudiado los patrones que se repiten una y otra vez, los ciclos que son tan predecibles como las mareas. Y he aprendido que lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, es su profunda comprensión de los principios atemporales y universales que gobiernan la máquina económica. Y el principio más fundamental, y a la vez el más trágicamente malinterpretado, es la verdadera naturaleza del dinero. La mayoría piensa que el efectivo, el dinero que guardan en el banco, es el activo más seguro porque su valor nominal no cambia. 100 euros hoy son 100 euros mañana. La realidad es que el efectivo es el único activo que tiene una garantía matemática de perder valor con el tiempo. El problema central que casi todo el mundo ignora no es la volatilidad del mercado. Es que mides tu riqueza con una regla que se encoge. Piensa en ello. Usas euros, dólares, libras como una unidad de medida para tu patrimonio, para tu trabajo, para tus ahorros. Pero esa unidad de medida no es fija. Los gobiernos y los bancos centrales la están acortando deliberadamente, cada día, un poco más. No lo hacen porque sean malvados. Lo hacen porque la máquina económica, tal como está diseñada, les obliga a ello. La economía funciona como una máquina. Está compuesta por unos pocos componentes simples y miles de millones de transacciones repetitivas. Está impulsada por el crecimiento de la productividad a largo plazo y por los ciclos de deuda a corto y largo plazo. Cuando la deuda en el sistema se vuelve demasiado grande para ser pagada, como ocurre inevitablemente al final de un ciclo de deuda a largo plazo, los responsables políticos se enfrentan a una elección terrible. Pueden subir los impuestos masivamente, recortar el gasto drásticamente o permitir una cascada de impagos y reestructuraciones. Todas estas opciones conducen a una depresión económica dolorosa y políticamente inaceptable. O pueden hacer una cuarta cosa, imprimir dinero, crear nueva moneda de la nada para aliviar la carga de la deuda. En mis más de 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse sin cesar. Es la salida más fácil, la más sigilosa, y es la que siempre eligen. No es una teoría, es una necesidad matemática. La gran devaluación de las monedas no es una predicción. Es la consecuencia inevitable de las promesas de deuda que se han hecho y que no se pueden cumplir. Por eso, el efectivo no es un refugio seguro, es un cubito de hielo derritiéndose. No se trata de evitar el riesgo, se trata de entender dónde está el verdadero riesgo. La gente teme la volatilidad de las acciones, la caída de un 20% en un año, pero no ve la erosión silenciosa y garantizada del 3%, 5% o incluso 10% anual de su poder adquisitivo por la inflación. Puedes tener estabilidad nominal o crecimiento de tu poder adquisitivo, pero no ambos. El universo no lo permite en el sistema actual. El mayor riesgo financiero que corres no es una caída del mercado. Es pasar toda tu vida trabajando duro para acumular unidades de algo que está diseñado para perder valor. La clave es dejar de poseer una divisa y empezar a poseer riqueza real. Si estos principios empiezan a resonar contigo y quieres entender cómo funciona realmente la máquina económica para proteger tu futuro, considera suscribirte para recibir más contenido como este. Para entender por qué tu dinero en efectivo está diseñado para perder valor, primero debes entender la máquina. La economía no es algo místico o impredecible. Funciona como una máquina, con una lógica de causa y efecto. He pasado mi vida entera estudiando esta máquina, no solo en los Estados Unidos, sino a través de los siglos y las civilizaciones, desde el Imperio Romano hasta la China de la dinastía Tang. Y lo que he descubierto es que, aunque las culturas, los idiomas y las tecnologías cambian, la dinámica fundamental del dinero y el crédito no lo hace. La máquina tiene dos engranajes principales que impulsan casi todo: el crecimiento de la productividad a largo plazo y los ciclos de deuda. El crecimiento de la productividad es el motor lento y constante del progreso humano. Es la innovación, el conocimiento, la ética de trabajo. A largo plazo, es lo único que importa para mejorar los niveles de vida. Pero en el corto y mediano plazo, su efecto es eclipsado por el ciclo de la deuda.
Piensa en el crédito como una forma de adelantar el gasto. Puedes gastar más de lo que ganas, pero solo estás pidiendo prestado a tu yo futuro. Este proceso crea ciclos. Cuando el crédito es fácil de obtener, la gente y las empresas gastan más. La economía crece, los precios de los activos suben y todos se sienten ricos. Esto se llama un boom, pero no puede durar para siempre. Eventualmente, las deudas se vuelven demasiado grandes en relación con los ingresos necesarios para pagarlas. En ese punto, la gente tiene que reducir el gasto para poder pagar sus deudas. Y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, los ingresos empiezan a caer en toda la economía. Los precios de los activos se desploman y se produce una recesión o una depresión. Este es el ciclo de deuda a corto plazo, que suele durar de 5 a 10 años. Pero hay un ciclo mucho más grande y peligroso. El ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Ocurre cuando las deudas se acumulan durante décadas hasta que todo el sistema alcanza un punto de saturación. Esto es lo que ocurrió en 1929 y lo que culminó en 2008. En ese momento, los bancos centrales ya han bajado los tipos de interés a cero y no pueden bajarlos más para estimular la economía. El sistema se rompe. Aquí es donde los responsables políticos se enfrentan a la elección que mencioné antes. Pueden optar por la austeridad dolorosa, las reestructuraciones masivas de deuda o los impagos, lo que llevaría a un colapso social y político. O pueden hacer lo que siempre han hecho a lo largo de la historia: imprimir dinero. No lo llaman así, lo llaman flexibilización cuantitativa o estímulo monetario, pero el mecanismo es el mismo. Crean dinero de la nada para comprar activos financieros, principalmente bonos del gobierno, lo que inunda el sistema con liquidez para aliviar la carga de la deuda. La mayoría de la gente piensa que la inflación es simplemente que los precios suben. La realidad es que la inflación es el valor de tu dinero bajando. Cuando el gobierno crea billones de unidades de moneda adicionales, cada unidad individual vale menos. Es una simple ley de oferta y demanda. No es una teoría, es una necesidad mecánica. Los gobiernos de todo el mundo han hecho promesas: pensiones, sanidad, servicio de la deuda, que superan con creces su capacidad de financiarlas con impuestos. La única salida políticamente viable es devaluar la moneda en la que están denominadas esas deudas. Puedes tener la ilusión de seguridad del efectivo o el crecimiento real de tu poder adquisitivo, pero no puedes tener ambos en un mundo donde el dinero se devalúa por diseño. El oro, por ejemplo, ha sido una reserva de valor durante miles de años, precisamente porque los gobiernos no pueden imprimirlo. Su oferta es limitada. Lo mismo ocurre con otros activos reales. El problema central es que medimos nuestra riqueza en una unidad que se encoge. Es como medir tu altura con una cinta métrica que cada año es un centímetro más corta. Podrías pensar que estás creciendo, pero en realidad te estás quedando atrás. Por eso, el primer principio para proteger tu patrimonio es cambiar tu mentalidad. Deja de pensar en términos de cuánto dinero tienes y empieza a pensar en términos de cuánto poder adquisitivo tienes. No se trata de acumular euros o dólares. Se trata de acumular activos que mantengan o aumenten su valor en relación con la cantidad de dinero que se está creando. Este cambio de perspectiva es el paso más importante que puedes dar. El mayor obstáculo para aplicar este principio no es técnico, es psicológico. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y he aprendido que los errores emocionales destruyen mucho más patrimonio que los errores analíticos. Nuestro cerebro no está diseñado para el entorno de inversión moderno. Está programado con sesgos de supervivencia que, en este contexto, nos llevan a tomar decisiones desastrosas. El sesgo más poderoso es la aversión a la pérdida. Los estudios de Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron que el dolor de perder 100 euros es psicológicamente 2 veces más potente que el placer de ganar 100 euros. Esto tiene profundas implicaciones para la forma en que manejamos nuestro dinero. La gente teme la volatilidad visible de las acciones o los bienes inmuebles, la caída del 20% que aparece en los titulares, pero ignora por completo la certeza invisible de la devaluación del efectivo. Es un veneno lento e indoloro al principio, pero letal a largo plazo. No se trata de evitar el dolor, se trata de elegir tu dolor. El dolor agudo, visible y temporal de la volatilidad del mercado, o el dolor crónico, invisible y permanente de la erosión del poder adquisitivo. El universo no te permite evitar ambos. La mayoría elige inconscientemente el segundo. Piensan que al mantener su dinero en el banco están a salvo. La realidad es que están eligiendo una pérdida garantizada.
Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, desvinculando el dólar de cualquier activo real y permitiendo su impresión ilimitada, el dólar ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo. Lo que podías comprar con $100 en 1971, hoy te costaría más de $700. Esa es la pérdida que has sufrido manteniendo efectivo. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Los inversores minoristas compran en la euforia, cuando los precios están altos, y venden en el pánico, cuando los precios están bajos. Compran alto y venden bajo. Es la receta perfecta para la ruina financiera. Lo hacen porque reaccionan a las emociones, al miedo y la codicia, en lugar de operar basándose en principios sólidos. El inversor medio obtiene rendimientos significativamente peores que el propio mercado porque entra y sale en los peores momentos. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es su capacidad para dominar sus emociones, no su habilidad para predecir los mercados. Nadie puede predecir los mercados de forma consistente. Yo ciertamente no puedo. Pero puedes diseñar un sistema, una cartera, que sea robusta y resistente a tu propia psicología y a los inevitables altibajos de la máquina económica. Una objeción común que escucho es, ¿pero qué pasa si invierto hoy y mañana el mercado se desploma un 30%? Es una pregunta válida, impulsada por el miedo. Mi respuesta es, si tu sistema está bien diseñado, eso no debería importar a largo plazo. De hecho, podría ser una oportunidad. El problema es que la gente piensa en la inversión como un evento único, en lugar de un proceso continuo. No se trata de adivinar el momento perfecto. Se trata de tener un plan para todos los momentos posibles. El coste de esperar el momento perfecto, un momento que nunca llega, es inmenso. Mientras esperas con tu dinero en efectivo, la inflación sigue devorando tu poder adquisitivo día tras día. La clave es tener una estrategia de asignación de activos que no dependa de tus predicciones, sino de principios atemporales de equilibrio y diversificación. Este enfoque sistemático te protege de ti mismo, de tus peores impulsos emocionales. Te obliga a comprar cuando otros venden y a vender cuando otros compran, que es la esencia de la inversión exitosa. Entonces, ¿cómo se construye esta máquina, este sistema para proteger y hacer crecer tu riqueza en un mundo donde el dinero está diseñado para devaluarse? La respuesta es un principio que he llegado a llamar el santo grial de la inversión. Y no, no es encontrar la próxima acción de Amazon o el próximo Bitcoin. La mayoría de la gente piensa que invertir con éxito consiste en elegir a los ganadores. La realidad es que consiste en combinar activos de una manera que reduzca drásticamente el riesgo sin reducir significativamente el rendimiento. Esto se logra a través de la diversificación radical. Pero no cualquier diversificación. No se trata de comprar 10 acciones tecnológicas diferentes. Eso no es diversificación, es concentración en un solo sector. La verdadera diversificación consiste en poseer una mezcla de diferentes clases de activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo así. La economía puede pasar por 4 estaciones. Crecimiento económico más alto de lo esperado, inflación. Crecimiento económico más bajo de lo esperado, recesión. Inflación más alta de lo esperado y inflación más baja de lo esperado, deflación. Tu cartera debe ser como un vehículo para todo clima, capaz de avanzar de forma segura en cualquiera de estas 4 estaciones. ¿Cómo se logra esto? Encontrando activos que tengan una baja correlación entre sí. Correlación es simplemente una medida de cómo se mueven dos activos en relación el uno con el otro. Si dos activos están perfectamente correlacionados, como dos acciones del mismo sector, se moverán juntos. Si uno sube, el otro también. Si uno cae, el otro también. Poseer ambos no reduce tu riesgo. Pero si encuentras activos que no están correlacionados, o mejor aún, que están negativamente correlacionados, cuando uno cae, el otro tiende a subir. Al combinarlos, suavizas el viaje. El rendimiento de tu cartera se vuelve mucho más estable y predecible. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que con solo 15 a 20 activos buenos y no correlacionados, puedes reducir el riesgo de tu cartera en aproximadamente un 80% sin sacrificar el rendimiento esperado. Esta es la idea más poderosa en inversión. Es matemática pura. Puedes tener la emoción de las grandes ganancias concentradas o la tranquilidad de un crecimiento estable y resistente. El universo no te permite tener ambas cosas de forma fiable. La mayoría persigue la primera y acaba sin ninguna. Un ejemplo simplificado de una cartera equilibrada podría incluir un 30% en acciones que prosperan en épocas de crecimiento,
un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que prosperan en recesiones y deflación, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en una cesta de materias primas. Ambos prosperan en épocas de inflación inesperada. Esta no es una recomendación específica, sino una ilustración del principio. La belleza de este enfoque, conocido como all weather o para todo clima, es que no requiere que predigas el futuro. Admite la humildad. Reconoce que no sabes qué estación económica vendrá después, así que te preparas para todas ellas. La mayoría de los inversores construyen carteras que solo funcionan bien en una estación, generalmente la de crecimiento soleado. Cuando llega el invierno de la recesión, son aniquilados. No se trata de ser un genio, se trata de ser sensato. Se trata de entender que la perfección no reside en un solo activo, sino en la sinergia de muchos activos imperfectos que se equilibran entre sí. Tu cartera debe ser un sistema robusto, no una colección de apuestas especulativas. Este es el cambio fundamental, de cazador de activos a arquitecto de carteras. Dejar de buscar la aguja en el pajar y, en su lugar, comprar el pajar entero, equilibrado de una manera inteligente y sistemática. Esta es la forma de pasar de poseer una divisa que se devalúa a poseer una máquina de riqueza real que te protege de la gran devaluación, que no es una predicción, sino una necesidad matemática. Profundicemos en la mecánica de la construcción de esta máquina. La mayoría de la gente, cuando piensa en invertir, se pregunta, ¿qué compro? La realidad es que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo construyo una combinación de activos que me proteja de mi propia incapacidad para predecir el futuro? He pasado décadas y he invertido cientos de millones de dólares en investigación para responder a esta pregunta, y la respuesta se reduce a un equilibrio fundamental entre cuatro posibles escenarios económicos. Imagina, como mencioné, las cuatro estaciones de la economía. Tienes una estación de crecimiento económico más alto de lo esperado, donde la economía ruge. Tienes una estación de crecimiento más bajo de lo esperado, una recesión o depresión. Y luego tienes dos estaciones más relacionadas con la inflación. Inflación más alta de lo esperado e inflación más baja de lo esperado, o deflación. Cada activo que posees prospera en una de estas estaciones y sufre en las otras. Tu trabajo como arquitecto de tu cartera es poseer una mezcla de activos que te dé un rendimiento aceptable, no espectacular, en todas las estaciones. No se trata de maximizar las ganancias, se trata de minimizar la posibilidad de una pérdida catastrófica. Pensemos en los activos. Las acciones y los bonos corporativos aman la primera estación, el crecimiento fuerte. Cuando la economía va bien, las empresas ganan más dinero y sus acciones suben, pero odian la segunda estación, la recesión. Los beneficios caen y los precios se desploman. Ahora, los bonos del gobierno a largo plazo son el contrapeso perfecto. Aman la estación de la recesión y la deflación. Cuando la economía se contrae, los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimularla, y esto hace que el valor de los bonos existentes, con tipos más altos, se dispare. Son tu seguro contra el desastre. Pensemos en la crisis de 2008. Mientras el mercado de acciones se hundía más de un 35%, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Si hubieras tenido solo acciones, habrías sido aniquilado y probablemente habrías vendido en pánico en el fondo. Si hubieras tenido una cartera equilibrada, el golpe habría sido mucho, mucho más suave, dándote la fortaleza psicológica para mantener el rumbo. Puedes tener la emoción de una cartera concentrada en acciones o la tranquilidad de una cartera equilibrada. Pero no puedes tener ambas. El universo no te lo permite a largo plazo. Luego tenemos las estaciones de la inflación. Cuando la inflación sube inesperadamente, como hemos visto recientemente, destruye el valor tanto de las acciones como de los bonos. ¿Por qué? Porque erosiona los beneficios futuros de las empresas y devalúa los pagos fijos de los bonos. Este es el entorno que aniquiló a la clásica cartera 60-40 en 2022. La mayoría piensa que una cartera 60% acciones y 40% bonos es diversificada. La realidad es que es una apuesta concentrada en un único futuro, uno de crecimiento estable y baja inflación. Para protegerte de la inflación, necesitas activos que se beneficien de ella. Aquí es donde entran el oro y las materias primas. El oro ha sido una reserva de valor durante miles de años precisamente porque su oferta es limitada y no puede ser devaluada por un banco central. Las materias primas, como el petróleo, el cobre o los productos agrícolas, son los insumos de la economía, y sus precios suben por definición durante los periodos inflacionarios. Son tu protección contra la devaluación de la moneda.
Una implementación práctica de estos principios es la cartera All Weather, que diseñamos en Bridgewater, no para clientes, sino para mi propio fondo fiduciario familiar. Una versión simplificada, como mencioné, asigna aproximadamente un 30% a acciones, un 55% a diferentes tipos de bonos del gobierno, a largo y medio plazo, y un 15% a oro y materias primas. El objetivo no es adivinar qué estación viene, sino tener un equilibrio de activos tal que, sin importar lo que pase, el rendimiento de tu cartera sea relativamente estable. Este sistema te libera de la tiranía de las predicciones. El mayor error que cometen los inversores es construir una cartera basada en lo que ha funcionado bien en el pasado reciente. Compran acciones tecnológicas después de una década de subidas espectaculares, justo cuando el entorno económico está a punto de cambiar. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para pensar en términos de equilibrio y riesgo, no en términos de rentabilidad pasada. Tu cartera debe ser un reflejo de tu humildad sobre el futuro, no de tu arrogancia. Pero tener la arquitectura correcta es solo la mitad de la batalla. Una máquina perfectamente diseñada puede romperse si el operador comete errores constantes. Y en la inversión, el operador eres tú, con todos tus miedos, sesgos y emociones. Por eso, además de una estrategia de asignación de activos, necesitas una estrategia de gestión basada en principios, no en sentimientos. Los dos principios operativos más poderosos son el reequilibrio y la inversión periódica, o dollar cost averaging. El reequilibrio es el proceso disciplinado de vender periódicamente una parte de los activos que han funcionado bien y han crecido en exceso en tu cartera, para comprar más de los activos que han funcionado mal y han perdido peso. La mayoría de la gente odia esta idea instintivamente. ¿Vender a mis ganadores para comprar a mis perdedores? Suena absurdo. La realidad es que es la única forma sistemática de comprar bajo y vender alto. Piénsalo. Si tras un gran año en bolsa, tu asignación a acciones ha pasado del 30% al 40% y tu asignación a bonos ha caído, el reequilibrio te obliga a vender un 10% de acciones, tomando beneficios cuando los precios son altos y la euforia es máxima, y comprar bonos, cuando los precios son bajos y el pesimismo abunda. Es la aplicación mecánica del principio de ser contrarian. No se trata de ser valiente, se trata de tener un sistema que te obligue a actuar racionalmente cuando tu instinto te grita que hagas lo contrario. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que los mayores errores se cometen en los extremos del ciclo, impulsados por la codicia en la cima y el miedo en el fondo. El reequilibrio es tu ancla mecánica a la racionalidad. El segundo principio es la inversión periódica. En lugar de intentar adivinar el momento perfecto para invertir una gran suma de dinero, una tarea imposible, te comprometes a invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares. Por ejemplo, cada mes, llueva o truene. La gente piensa que el objetivo es encontrar el fondo del mercado. La realidad es que el tiempo en el mercado es infinitamente más importante que intentar cronometrar el mercado. Al invertir la misma cantidad de dinero cada mes, automáticamente compras más acciones cuando los precios son bajos y menos acciones cuando son altos. A lo largo del tiempo, esto reduce tu coste medio por acción y suaviza el impacto de la volatilidad. Consideremos a alguien que empezó a invertir mensualmente a finales de 2007, justo antes de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Cada mes de 2008 y principios de 2009 habría estado invirtiendo mientras el mundo parecía derrumbarse. Habría sido psicológicamente brutal, pero sin saberlo, habría estado comprando activos a precios de ganga. Su cartera se habría recuperado mucho más rápido y habría logrado rendimientos espectaculares en los años siguientes, superando con creces a la persona que esperó a que las cosas se calmaran. Una espera que a menudo significa perderse la mayor parte de la recuperación. Puedes intentar ser un héroe y cronometrar el mercado, o puedes ser un operador de sistemas y simplemente seguir el plan. El universo rara vez recompensa a los héroes en la inversión a largo plazo. Estos dos principios, el reequilibrio y la inversión periódica, transforman la inversión de un juego de adivinanzas estresante a un proceso sistemático y casi aburrido. Y en la inversión, aburrido es bueno. Aburrido significa que el sistema está funcionando y tus emociones no están al volante. Juntos, la cartera para todo clima y una estrategia de gestión disciplinada crean tu máquina personal de riqueza. Una máquina que no depende de tus predicciones, que te protege de tus peores impulsos y que está diseñada para cumplir un único objetivo: convertir el capital que ganas con tu trabajo en una reserva de poder adquisitivo real y duradera, protegiéndote de la gran devaluación que es
y siempre ha sido una necesidad matemática de la máquina económica. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino juntos y es crucial que ahora unamos todas las piezas en un marco coherente y accionable. Si has llegado hasta aquí es porque intuyes una verdad profunda. El sistema financiero, tal como está construido, no está diseñado para tu seguridad. Está diseñado para su propia supervivencia, y la herramienta principal para esa supervivencia es la devaluación gradual y silenciosa de tu dinero. Permíteme resumir el mapa que hemos trazado. El punto de partida es el reconocimiento de una realidad incómoda. La decisión que crees más segura, mantener tu dinero en efectivo o en una cuenta bancaria, es la única decisión que te garantiza una pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo. La mayoría piensa que el riesgo está en la volatilidad de los mercados. La realidad es que el riesgo más grande y seguro es la erosión invisible de la inflación, impulsada por la necesidad matemática de los gobiernos de imprimir dinero para pagar deudas impagables. A partir de esta comprensión, el objetivo se vuelve claro. No se trata de acumular más unidades de una moneda que se devalúa. Se trata de convertir esas unidades en propiedad de riqueza real y productiva. Se trata de pasar de ser un poseedor de divisa a ser un propietario de un sistema de riqueza. Y ese sistema, tu máquina personal de riqueza, se construye sobre tres pilares fundamentales. El primer pilar es la comprensión. Debes entender cómo funciona la máquina económica, no en sus detalles complejos, sino en sus principios básicos. El crecimiento de la productividad a largo plazo y, más importante para tus decisiones, los ciclos de deuda a corto y largo plazo. Debes aceptar que al final de los ciclos de deuda largos, la impresión de dinero no es una opción, es una inevitabilidad. Esta comprensión te libera del pánico y la confusión que sienten los demás porque ves los patrones que se repiten a lo largo de la historia. El segundo pilar es la arquitectura. Es aquí donde construyes tu máquina. El principio fundamental es el santo grial de la inversión, la diversificación radical a través de activos no correlacionados. No se trata de elegir acciones ganadoras. Se trata de construir una cartera para todo clima, una que esté equilibrada para prosperar, o al menos sobrevivir, en las cuatro estaciones económicas posibles: crecimiento alto, crecimiento bajo, recesión, inflación alta e inflación baja, deflación. Tu cartera debe tener una parte en acciones para el crecimiento, una parte en bonos del gobierno a largo plazo para las recesiones, y una parte en oro y materias primas para la inflación. Puedes tener la emoción de apostar por una sola estación soleada, o la tranquilidad de estar preparado para cualquier clima. El universo no te permite tener ambas cosas de forma sostenible. El tercer pilar es la operación. Una máquina perfectamente diseñada es inútil si el operador es presa de sus emociones. Aquí es donde debes protegerte de tu mayor enemigo, tú mismo. Los dos mecanismos operativos clave son el reequilibrio sistemático y la inversión periódica. El reequilibrio te obliga mecánicamente a vender lo que está caro y comprar lo que está barato, imponiendo una disciplina contraria a tus instintos de manada. La inversión periódica te libera de la imposible tarea de predecir el mercado, promediando tu coste a lo largo del tiempo y asegurando que participas en las recuperaciones. Juntos, estos tres pilares, comprensión, arquitectura y operación, forman un sistema completo. Pero este sistema solo funcionará si logras vencer los errores de comportamiento que destruyen la riqueza de la mayoría. El primer error es la aversión a la pérdida a corto plazo, que te lleva a preferir la certeza de la erosión del efectivo sobre la volatilidad temporal de los activos reales. El segundo es el sesgo de actualidad, que te hace perseguir lo que ha funcionado recientemente, comprando en la cima del ciclo. El tercero es el complejo de héroe, la creencia de que puedes predecir el futuro, lo que te lleva a hacer apuestas concentradas en lugar de construir un sistema robusto. En mis más de 50 años en el mercado, he visto a la arrogancia y al miedo destruir más carteras que cualquier crisis económica. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su coeficiente intelectual, es su humildad y su disciplina. Tu trabajo no es ser más listo que el mercado. Tu trabajo es diseñar un sistema tan robusto que tu propia estupidez, mis estupideces, las estupideces de todos, no puedan destruirlo. La batalla por tu futuro financiero no se libra en los gráficos de precios de Wall Street. Se libra en el espacio de 6 pulgadas entre tus orejas. Si logras construir esta máquina y, lo que es más importante, dominar al operador que vive dentro de ti, la pregunta que surge es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final de todo este esfuerzo?
La respuesta te llevará más allá de las finanzas y hacia el corazón de lo que significa una vida bien vivida. El objetivo de construir esta máquina de riqueza no es simplemente acumular un número más grande en una pantalla. El dinero por sí mismo no tiene valor intrínseco. Su único valor reside en lo que puede proporcionarte: opciones, seguridad y, en última instancia, libertad. La libertad de dedicar tu tiempo al trabajo que encuentras significativo, no solo al que paga las facturas. La libertad de cultivar relaciones profundas, sin la tensión constante del estrés financiero. La libertad de afrontar los inevitables golpes de la vida. Una enfermedad, la pérdida de un empleo, una crisis familiar, con recursos y resiliencia, en lugar de con pánico y desesperación. La mayoría de la gente piensa que el dinero compra la felicidad. La realidad es que el dinero compra la tranquilidad, y es la tranquilidad la que crea el espacio en el que la felicidad puede crecer. El proceso de convertirte en un buen inversor es, en esencia, un profundo ejercicio de desarrollo personal. Te obliga a confrontar tus miedos más primarios sobre la escasez y la incertidumbre. Te exige practicar uno de mis principios más importantes: la mentalidad abierta radical. Debes estar radicalmente abierto a la posibilidad de que estás equivocado sobre el futuro. De hecho, debes construir todo tu sistema sobre la premisa de tu propia ignorancia. La cartera para todo clima no es una declaración de confianza en una predicción. Es la manifestación física de la humildad. Es reconocer que no sabes si el próximo año traerá un boom inflacionario o una depresión deflacionaria, y por eso te preparas para ambos. Esta humildad es la fuente última de la verdadera fortaleza. Te aleja del frágil juego de la predicción y te acerca al robusto juego de la preparación. A lo largo de la historia, desde el Imperio Romano hasta el Imperio Británico y ahora, he estudiado el ascenso y la caída de las grandes potencias. El patrón es siempre el mismo. Un imperio se expande, acumula deudas masivas para financiar sus guerras y su nivel de vida, y finalmente llega a un punto en el que sus promesas superan su capacidad de producir. En ese momento, siempre, sin excepción, recurre a la devaluación de su moneda. No es malicia, es física de sistemas. Estamos viviendo en uno de esos momentos cruciales de la historia. Las deudas son mayores que nunca, las divisiones sociales son profundas, y la máquina de imprimir dinero está funcionando a toda velocidad. Puedes elegir ser una víctima pasiva de este gran ciclo, viendo cómo el trabajo de tu vida se erosiona lentamente. O puedes elegir ser un estudiante de la historia y un arquitecto de tu propio futuro. Puedes tener la falsa comodidad de una cuenta de ahorros que se encoge o el desafío gratificante de construir un sistema que perdure. No puedes tener ambos. El universo no lo permite. Así que te dejo con esta reflexión. Mira tu patrimonio no como una colección de activos, sino como un ecosistema. ¿Es frágil, dependiente de un solo clima soleado? ¿O es robusto, diversificado y capaz de resistir cualquier tormenta? Porque las tormentas llegarán. Siempre lo hacen. La pregunta no es si llegarán, sino si estarás preparado cuando lo hagan. Al final, el objetivo no es acumular una moneda que se devalúa, es construir una vida que se revaloriza. ¿Qué piensas de este enfoque sistemático para construir riqueza? ¿Cuál es tu mayor duda o el principio que más ha resonado contigo después de escuchar esto? Comparte tu reflexión en los comentarios. Me interesa mucho entender cómo piensas. Y si quieres seguir profundizando en los principios atemporales para navegar la máquina económica y construir tu futuro financiero, asegúrate de suscribirte al canal.